Spotify es una empresa que tiene más de 400 millones de usuarios ingresando unos 10.000 millones de dólares al año. Pero, ¿sabías que su modelo de negocio no es tan sostenible como parece? ¿Qué está ocurriendo con Spotify y por qué corre peligro un negocio tan exitoso? Para entender lo que está sucediendo, primero tenemos que ver cómo Spotify ha llegado a lo más alto. La guerra contra Apple. ¿Recuerdas cómo era escuchar música en los años 90? Los famosos CDs habían acabado con los vinilos y dominaban la escena musical, pero pronto llegó la época dorada de la piratería, cuando apareció nuestra famosa empresa Napster, una plataforma para intercambiar y descargar música de forma ilegal. Napster hizo temblar a muchas discográficas que vieron caer en picado las ventas de CDs de los artistas más famosos del mundo. Esto se convirtió en una oportunidad que aprovechó Apple en 2001 cuando lanzó el primer iPod, un dispositivo para escuchar música en el que podías comprar canciones individualmente. El iPod fue todo un éxito y fue la prueba de que la gente todavía estaba dispuesta a pagar por escuchar música, siempre obviamente que fuera más cómodo que descargar una canción pirata. El problema es que iPod tampoco estaba al alcance de todo el mundo, y esto fue clave para el nacimiento de Spotify en 2006, que se propuso acabar definitivamente con la piratería y plantarle cara a Apple, con un servicio universal para cualquier dispositivo. Los inicios de Spotify fueron muy duros porque tuvo que convencer a las discográficas más grandes del mundo como Sony, Universal o Warner Music de que la música en streaming era el futuro. Y obviamente, como te puedes imaginar, sin canciones no hay producto. Así que Daniel Ek, el fundador de Spotify, diseñó un prototipo para escuchar música en la nube sin tener que descargar cada canción y se lo enseñó a los blogs musicales más influyentes de Suecia, de su país. Pronto se corrió la voz de este servicio de música revolucionario y acabó convenciendo a las discográficas para tener su catálogo disponible en Europa, a cambio de parte de la empresa. Para atraer a los primeros oyentes siguieron un modelo freemium, en el que podías escuchar 20 horas de música completamente gratis cada mes o pagar por una suscripción para escuchar música sin límites. Y aunque esto ha cambiado ligeramente con los años, en esencia sigue siendo la misma fórmula que le ha ayudado a conseguir más de 400 millones de oyentes y un catálogo con millones de canciones. Pero no es solo todo lo que reluce. Aproximadamente el 70% de los ingresos que genera Spotify con las suscripciones y la publicidad se reparten entre unas pocas discográficas y artistas independientes. De hecho, el mayor problema que arrastra Spotify y la música es que la mayoría de sus costes son variables. Cuantas más reproducciones tiene una canción, más dinero tiene que pagar al artista en forma de royalties por derechos de autor. Y como te puedes imaginar, esto se ha convertido en un negocio poco escalable. La gran diferencia entre costes fijos y costes variables es que los costes fijos los pagas sí o sí cada mes, y los costes variables los vas pagando dependiendo de cuánto vas vendiendo. El problema de estos costes variables de Spotify es que van escalando cuantas más suscripciones tiene. En cambio, si estos simplemente fueran costes fijos de un pago que tiene que hacer a las discográficas, cuantas más suscripciones fuera añadiendo Spotify, más beneficio ganaría. Justo lo contrario al caso actual. Así que en 2018 Spotify decidió dejar de darle tanta prioridad a la música y anunció su plan maestro para convertirse en una especie de Netflix. Vamos a verlo. La salvación de Spotify. En 2018 Spotify anunció que dejaría de ser solo una plataforma de música para convertirse en una plataforma de audio, apostando de lleno por un nuevo formato que estaba en auge, el podcast. El problema es que Apple, una vez más, era el líder indiscutible de los podcasts en aquella época, pero nada que el dinero no pueda solucionar. En los últimos años Spotify se ha gastado más de $1.000 millones para convertirse en la plataforma de podcast por excelencia. Empezando por el contenido exclusivo, Spotify compró los derechos del podcast de Michelle Obama en 2019 y un año más tarde pagó $200 millones por el podcast más escuchado del mundo, The Joe Rogan Experience. Aunque también se podría decir que el podcast de Joe Rogan le está saliendo aún más caro, porque hace unas semanas se ha despertado una gran polémica hablando de vacunas del coronavirus en su programa y algunos artistas han decidido retirar sus canciones de Spotify para boicotear a la plataforma y la empresa ha caído un 15% en bolsa. Pero bueno, eso es otro tema.
Spotify está apostando de lleno por el podcast y su estrategia ha sido comprar a las empresas más valiosas del sector. En 2019 adquirió Anchor, una plataforma que permite grabar y publicar un podcast fácil y rápidamente. Durante la pandemia también adquirió una herramienta que ayuda a los creadores de contenido a monetizar su podcast con anuncios insertados en los episodios, llamada Megaphone. Poco después, Spotify anunció la compra de Pods, una herramienta para que los oyentes puedan explorar y descubrir nuevos podcasts. Y por último, en las últimas semanas, la guinda del pastel ha sido Chartable y Podsights, dos empresas de análisis de datos que ayudan a los anunciantes a medir el retorno de las inversiones de los anuncios en podcast. Como puedes comprobar, Spotify ha conseguido reunir todas las piezas del puzzle a golpe de talonario, pero lo más importante es que ha creado una espiral positiva para atraer y retener nuevos clientes en su ecosistema. Gracias al contenido exclusivo, consigue atraer nuevos oyentes que se quedan en la plataforma, porque descubren otros podcasts que encajan con sus gustos. Y cuantos más oyentes hay en Spotify, más interesante resulta tanto para los creadores de contenido como para los anunciantes. A estas alturas se podría decir que su estrategia ya ha dado resultados, porque Spotify ha logrado arrebatarle el primer puesto a Apple Podcast, al menos en Estados Unidos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Ha sido la auténtica salvación para Spotify, porque muchos suscriptores premium pasan más tiempo escuchando podcast que música. Y eso es una gran noticia, porque no tiene que repartir los ingresos con nadie. Es decir, Spotify está sustituyendo su estructura de costes variables por una estructura de costes fijos, más parecida a la de Netflix. Y esto sí que es más escalable. De hecho, es el modelo de negocio con el que siempre había soñado Spotify. La realidad es que el podcast es un formato que está en auge y a medida que se suman nuevos oyentes, el mercado de la publicidad del podcast también crece, por lo que su propio contenido, como el podcast de Joe Rogan, también tendrá más valor para los anunciantes y podrá generar más ingresos. Por eso Spotify está dejando de lado la música para tener un modelo de negocio más sólido que le permita continuar creciendo. Y esto realmente es súper interesante como estrategia. Pensemos que los negocios no compran empresas porque sí. Aquí Spotify estaba haciendo unos movimientos estratégicos y claros para reducir sus costes variables, quedarse con los costes fijos y cada vez que traiga más gente que tenga que reducir lo que está pagando a las discográficas, etc. Y fijémonos que precisamente también quiere empresas que ayuden a los podcasters a generar ingresos, porque si saben que en Spotify tienen las herramientas para hacerlo, atraerá de forma orgánica a mucha más gente. Y ahora sí, vamos a por las lecciones. Antes de empezar con las lecciones, decirte simplemente que si quieres emprender tú también y quieres seguir formándote, puedes entrar en emprendeaprendiendo.com y probar nuestras primeras clases de Silex totalmente gratuitas. Es un programa que ayuda a emprendedores a pasar de simplemente una idea o un sueño a materializar todo eso con los mejores contenidos, aprendiendo de empresarios y emprendedores y siendo capaz de crear un plan claro y conciso para tu proyecto. Ahora sí, vamos a por la lección número 1. La lección número 1 es analiza tu modelo de negocio. ¿Cuántos costes fijos tienes? ¿Cuántos variables? ¿Es sostenible a largo plazo? Y cuando entiendas realmente tu modelo de negocio, que te recomiendo una herramienta que es el Business Model Canvas, y tengas claro cómo funciona, puedes planear los pasos que vas a seguir estratégicamente en el futuro. La lección número 2 tiene que ver con las maneras de crecer con tu empresa. Tienes el crecimiento orgánico, que es crecer de forma normal tú mismo, o el crecimiento inorgánico, que es crecer a base de comprar otras empresas. En el caso de Spotify creo que es clave lo que está haciendo, porque construir muchas de estas plataformas, como por ejemplo el podcast de Joe Rogan, es increable desde cero, o estas plataformas que ya estaban muy avanzadas de podcast. En este caso, para Spotify, por supuesto que era mucho más interesante crecer de forma inorgánica a base de talonario. El día que crezcas y montes ese superproyecto, ten en cuenta estas dos vías de crecimiento y analiza cuáles de ellas puedes implementar. Y por último, es interesante que te alíes con las tendencias de mercado. Spotify ha entendido que tiene que bajar los costes variables, etcétera, pero fijémonos que también se ha apoyado en una tendencia de mercado. Las descargas de los podcasts y los oyentes cada vez suben más. Tenía sentido convertirse en esta plataforma de audio y apostar por este futuro. Y nada más, espero que hayas disfrutado. Nos vemos en emprendeaprendiendo.com para seguir estudiando y trabajando. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y dale a la campanita porque cada semana traemos casos nuevos. Y ahora además os tengo que confesar que estamos preparando un plan en Emprende Aprendiendo para traer muchos más casos. Así que no te los pierdas. Que vaya genial. Chao.